Muy buenos humos con aroma cine tengan todos ustedes. Les saludo fraternamente. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer un video a modo de homenaje para este personaje, Edward Davis Wood Jr., nacido en Poughkeepsie, estado de Nueva York. Eh, Él contribuyó de una manera muy especial al género llamado cine de culto, con sus proyectos que actualmente han recibido la atención y toda esa admiración, vamos a decirles, que no tuvo en su momento esta persona, que estuvo luchando mucho tiempo por conseguirla, pero por distintas vicisitudes no la pudo tener. Pero estoy seguro de que si ahora estuviera vivo y viera lo que se ha convertido su trabajo, estaría muy feliz, muy orgulloso. Desde muy niño, él desarrolló un gusto por el cine cuando vio por primera vez la película de horror Drácula, estelarizada por Bela Lugosi, que ya muchos seguramente lo conocen. Es el actor que más interpretaciones a Drácula le ha dado y el que realmente pues se le asocia más con este personaje ficticio del cine de terror clásico. Cuando Cuando llegó, digamos, creo que estaba en la pubertad o en la adolescencia, su padre le regaló una cámara. De ahí se puso a grabar muchas cosas, desarrolló un gusto mucho más profundo por el cine. Ahí es donde decidió que quería ser tanto director como actor. Pero esos deseos tuvieron que tener una pequeña pausa cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y tuvo que marchar al frente para servir a su país. Aquí hay un dato. Ed Wood tenía un gusto por vestir ropa de mujer, ya fueran vestidos, ponerse pelucas o ropa interior, porque según sus palabras se hacía sentir cómodo, se sentía cómodo haciendo esto, aun cuando él era heterosexual. Incluso se conoce, de acuerdo a las memorias publicadas de él, era un mujeriego empedernido. Llegó a estar casado unas 3 veces. Pero bueno, resulta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tiene que ganarse la vida y se muda a Los Ángeles, en donde decide vender su talento más destacable, que es la agilidad de sus dedos a la hora de escribir a máquina. Llegó incluso a tener un trabajo, parece que en la Paramount, cuando Paramount estaba en pañales, según recuerdo, y él anotaba o escribía los horarios los horarios de los actores o de los estudios, etcétera, 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 ¿no? O sea que él estaba en su punto, se sentía como pez en el agua y él quería convertirse en actor, quería ser actor y director principalmente. Estaba en su justo donde él siempre había querido estar, pero las cosas no iban a salirle tan fácil como pensaba, ¿no? Aquí tenemos una foto de Ed Wood con su cámara filmando lo que parece ser en ese entonces él se parece que dirigió una pequeña serie western. Los westerns son un género ya casi olvidado, en el que se pistoleros y vaqueros en el sí, lo que películas básicamente como Django sin cadenas. Dirigió unos cuantos capítulos, pero ahora mismo es un metraje perdido, solamente hay fotografías suyas. eh, Ed Wood era un tipo muy carismático, muy alegre, muy que se las ingeniaba para conseguir amigos, pero también era un tipo que se rodeaba de personas bastante especiales. Entonces, cuando él formaba esta cuadrilla de personas un tanto excéntricas como él, decidió que quería hacer, primero empezar en obras de teatro y después saltar al cine. Incluso él, la primera esposa que tuvo se llama, bueno, la mujer todavía vive, se llama Dolores Fuller. Y curiosamente, esta señora fue la que compuso varios éxitos de Elvis Presley.
como Roca Hula Baby, Do the Clam, I Got Lucky, etcétera. Eso fue después de su separación. Pero todo eso debido a que Ed Wood quería ganar dinero como sea, pero más que nada quería hacerse de fama como fuera. Y por azares del destino dio con una productora de cine que se llamaba Clásicos de la Pantalla, o, e iban a filmar una película sobre un hombre llamado, bueno, hombre slash mujer llamada Christine Jorgensen, que era el primer hombre en convertirse en mujer en los Estados Unidos. Fue una noticia que pegó bastante y eso es algo que le impactó bastante a Ed porque él se sentía así. Él quería contar una historia en la que él se sentía identificado, porque él era un travesti. Entonces decidió vender un libreto que él ya había escrito y se la vendió al director de esta empresa y le dijo, está bien, vamos a filmarla. Originalmente la película iba a llamarse Cambio de Sexo, simplemente la cambió el título y necesitaban tener una estrella. Y quién mejor para ser una estrella en esta película iniciante de Ed Wood que el propio Bela Lugosi, que lo conoció en Los Ángeles por azares del destino. Para este entonces Bela Lugosi tenía 70 años, era un adicto a los calmantes, estaba casi retirado y estaba desesperado por trabajar. Entonces encontró en Eddie esa oportunidad de regresar al negocio, como siempre había querido. La primera película que hicieron se llamó Glenn o Glenda. Es una película autobiográfica, es como 4 películas en una. También voy a hablar de ella en su momento. Es una película muy, muy mala, pero es tan mala que al mismo tiempo es buena. Incluso Ed Wood participa ahí haciendo del personaje que se llama Glenn y que se hace pasar por Glenda cuando se pone una peluca y un suéter de angora, que le encantaban este tipo de suéteres. Aquí lo vemos usándolo y se convierte en Glenda. De hecho, por ahí hay referencias a esta película en distintas otras producciones donde hay personajes que tienen dualidad hombre-mujer, y por eso les digo que ha llegado a influir bastante en la cultura popular. Después vinieron más producciones como La novia del monstruo, otra vez con Bela Lugosi, y la mayor de todas, que fue El Plan 9 del espacio exterior, una suerte de película de ciencia ficción y de horror, con zombies y toda la cosa, en donde también participa Lugosi, pero el Lugosi en este punto ya había fallecido. Él tenía un metraje ya grabado de Lugosi, que era muy poquito, tal vez más de unos 6 o 7 minutos, y lo añadió con un doble y escenas superpuestas. Es una cantidad de películas barbáricamente malas, mal filmadas, errores de continuación, diálogos inconexos y absurdos, vestuario por demás malo, locaciones mediocremente mal hechas, pero en serio que cuando uno las ve desde el punto de vista no crítico en el sentido de quererlas destruir, sino como para entretenerte, resulta que son muy divertidas de ver. Y Ed Wood consiguió hacer algo muy, muy especial. Miren, aquí lo tenemos caracterizando a Glenda. Pero desgraciadamente él estuvo luchando mucho tiempo por conseguir el estrellato, pero eso nunca le llegó. Terminó volviéndose un alcohólico empedernido, cayó en depresión, se divorció de esta chica, como les dije, volvió a casarse otras 2 veces, pero al último, obviamente, estos matrimonios estaban destinados a fracasar y él ya estaba casi en la indigencia. Y lo único que podía hacer era escribir guiones, pero lo que más le gustaba o lo que más fácil le hacía, podía hacer, era escribir guiones para películas pornográficas. E incluso dirigió varias de ellas. Incluso algunas eran de películas de terror con desnudos. Y unas son muy explícitas, muy difícil encontrarlas. Solamente hay fotografías, pequeñas, muy leves fotografías. La más famosa, ya la última, es la del fotógrafo, en donde ya se le ve en el decaimiento de su carrera. Falleció a la edad de 54 años, muy joven,
Y resulta de que para los setentas el nombre de Ed Wood ya había quedado por completo olvidado y sepultado, pero un libro llamado el Golden Turkey Awards lo nominó como el peor, no solo lo nominó, lo nombró el peor director de la historia de Hollywood. Y eso termina creándole mucha más fama del que él pudo haber imaginado. Sus obras se volvieron de culto, le dieron grandes admiradores. Actualmente en la ciudad de Poughkeepsie y en otras partes, incluso sí, Nueva York, donde trabajó mucho tiempo, este, hay festivales de cine para cineastas novatos y se le llama el Festival Wood, y donde todos pueden plasmar sus ideas como quieren, rodar sus películas y etcétera, etcétera, para recordar lo que él hizo. Él, estoy seguro de que hubiera aceptado ese nombramiento del peor director si eso significaba ser famoso, porque eso es lo que él quería. Y al final lo logró. Pero hay más todavía. Esta es una de las escenas de la película Glen o Glenda. Esa película de verdad que a mí yo creo que es la mejor de él, mucho más que incluso el Plan 9 del espacio exterior, porque esa es su ópera prima, por todo lo que implicó, que también hablaremos de ella en su momento. Voy a hablar de las tres, que son las más importantes. Pero es que de verdad que ese hombre tenía una mentalidad tan... Resulta interesante ver cómo plasmaba sus ideas en el cine o en sus películas al menos, porque aunque él no tenía nada de talento para hacer películas, si se trataba de hacer malas películas, era muy bueno haciéndolo. Y eso significa mucho, ¿eh? Pero lo mejor viene cuando el propio Tim Burton, que ya todo mundo sabemos quién es Tim Burton, dirige una película biográfica de él, interpretada por, bueno, estelarizada por Johnny Depp, interpretando al propio Ed Wood, que wow, le cayó como anillo al dedo el personaje. Incluso él ha dicho que su mejor película de toda su carrera es Ed Wood. Lo dijo hace pocos días y por eso quise hacer este video en honor a él, porque plasman todo lo que fue la relación de de Ed Wood y sobre todo Bela Lugosi, porque ellos se volvieron muy buenos amigos, tuvieron una relación muy cercana. Johnny Depp plasma la mentalidad y esos ademanes y características de Ed Wood, el verdadero Ed Wood, de manera muy buena, que incluso lo nominaron a un Globo de Oro, según tengo entendido. Y ganó la película dos Óscares, una por maquillaje y otra a mejor actor de reparto por Martin Landau, que interpretó a Bela Lugosi. Aquí podemos ver esta escena, me gusta mucho. Es una de las últimas escenas de la película, porque aquí yo no sé cómo lo hizo Johnny Depp, pero según dice Tim Burton, hacía que todo el mundo se riera a más no poder, porque lo hacía tan exageradamente que, de acuerdo a personas que convivieron con Ed Wood en su momento, decían que él era exactamente así. Esa era la manera en que él hacía las cosas. Y vaya, es genial. Esa película, si realmente no la han visto, se las recomiendo. La recomiendo mucho. Está totalmente a blanco y negro. Tiene un reparto genial. Muy, muy buen reparto. Sale Bill Murray, Sarah Jessica Parker. em, ah, híjole. La primera ex esposa de Tim Burton, que también olvidé su nombre. Apareció en varias películas también de él. Muy buena. Martin Landau, como ya les dije. Muy, muy buena película, es muy divertida. Se las recomiendo mucho, se van a entretener bastante. Aquí tenemos a Martin Landau interpretando a Bela Lugosi. Esta es una de las escenas finales también. Es una escena que usaron para Plan 9 del espacio exterior. Su maquillaje fue bastante bueno, a tal grado de que no pude, olvidé poner una fotografía de Martin Landau. Pero bueno, el chiste es de que cuando ven al actor interpretar a un actor, que es en este caso Bela Lugosi, se da uno cuenta que el hecho de que él estudiara cómo habla un actor húngaro, que era Bela Lugosi, era húngaro, era un actor húngaro que trataba de hablar en inglés, porque realmente Bela Lugosi no tenía muy buena pronunciación para el inglés, ¿eh? Entonces
es algo que le ganó bien merecido su Oscar. Entonces, véanla y disfrútenla tal cual. Miren, aquí estas son partes del reparto, pequeños, unos cuantos actores que aparecen. Esta es la actriz que les digo, es la esposa o ex esposa de Tim Burton. Y aquí está también otro actor que se me olvidó su nombre, pero él es el papá de Lydia Dietz en Beetlejuice. Él también participó en unas cuantas películas de Tim Burton. Pero en fin, yo quiero saber ustedes qué opinan. Me gustaría saber qué opinan de estas películas, si ya han visto las obras de Ed Wood, si ya las conocían, si no las han visto. Esperen futuros videos que voy a hablar de las películas principales de Ed Wood en este canal para que vayamos conociendo un poquito más de él, cómo las dirigió, curiosidades, etcétera. Dejen su like, suscríbanse, compartan para que sigamos creciendo. Saludos a todos y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto.